Mi hija regresó llorando. Encontré marcas en su cuello y el collar de rubí que él había tomado. Cuando mi hija entró por la puerta tambaleándose, con lágrimas surcando sus mejillas. Vi los moretones en su cuello y me di cuenta de que el collar de rubí que había escondido durante 15 años había desaparecido. Me llamo Lilian Patricia y tengo 43 años. Vivo en una pequeña casa maltratada por el clima en las afueras de un pueblo que se olvida de personas como yo. Durante los últimos 11 años, mi vida ha girado en torno a una sola persona, mi hija. Y ella tiene 15 años, con la mandíbula testaruda de su padre y mi desconfianza hacia la oscuridad. Esa tarde, el sol se había puesto hacía una hora y el reloj de la cocina marcaba las 9 cuando oí la puerta principal abrirse de golpe. El sonido era extraño y Vi nunca golpeaba las puertas. Se deslizaba a través de ellas, callada como un gato, siempre disculpándose por el más mínimo ruido. Pero ese portazo hizo vibrar los marcos de las fotografías en la pared, imágenes de ella cuando era pequeña. Cuando iba a primer grado con los dientes separados. Cuando era una niña que aún creía que los monstruos solo vivían en los libros de cuentos. Dejé la taza de café sobre la mesa y caminé hacia el pasillo. Ella estaba allí, con la espalda pegada a la puerta cerrada, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una milla. Su mochila colgaba de un hombro, arrastrándose por el suelo. Y su rostro era un desastre de manchas rojas y estrías húmedas. Había estado llorando durante mucho tiempo. No el sollozo agudo de un dedo golpeado, sino el llanto profundo y hueco de alguien que había visto algo que la rompió por dentro. Extendí la mano hacia ella, pero ella se encogió. Ese fue el primer cuchillo en mi pecho. Mi propia hija rechazando mi tacto. Retiré la mano y me arrodillé para quedar a su altura. Su barbilla temblaba, no quería mirarme a los ojos. En cambio, inclinó la cabeza hacia un lado, como si quisiera mostrarme algo. Fue entonces cuando los vi. Huellas dactilares, moradas y furiosas, envueltas alrededor de su esbelto cuello como una grotesca gargantilla de moretones. 4 a un lado, un pulgar en el otro. Alguien la había agarrado del cuello, alguien había apretado. El mundo se volvió muy silencioso. El tic-tac del reloj se convirtió en el latido de mi propio corazón. Abrí la boca para preguntar quién, para preguntar qué, pero no salieron palabras. Y simplemente señaló hacia la sala de estar. Luego curvó los dedos en un puño y lo presionó contra su propio pecho, un gesto que al principio no entendí. Luego se tocó la clavícula, donde solía descansar una cadenita de plata con un dije de corazón. La cadena había desaparecido, el dije había desaparecido. Pero no era eso lo que quería decir. Negó con la cabeza y volvió a señalar, con más urgencia, hacia el ciclir antiguo en la esquina de la sala. Había comprado ese mueble en una venta de patrimonio hace 12 años, justo después de huir de mi matrimonio. Tenía un compartimento oculto detrás del cajón central, una cavidad poco profunda, más angosta que 2 dedos. Y dentro de esa cavidad, envuelto en un trozo de terciopelo negro, estaba el collar de rubí. No lo había mirado en años. Había tratado de olvidar que existía, pero Ivy sabía dónde lo guardaba. Me había visto revisarlo una vez, años atrás, cuando era lo suficientemente pequeña para caber en mi regazo. Le dije que era un amuleto de mala suerte, algo de un pasado del que nunca hablábamos. Ella asintió, seria como una juez, y nunca volvió a mencionarlo. Ahora, parada en el pasillo con las marcas de las manos de un extraño en su cuello, señaló ese escritorio con un dedo tembloroso. Me levanté lentamente, con las rodillas doloridas, y caminé hacia el cicre. Mis manos temblaban mientras abría el cajón central. Metí la mano detrás, en la grieta oscura, y mis dedos solo encontraron polvo. El terciopelo había desaparecido. El collar de rubí había desaparecido. Me giré hacia Ivy, se había deslizado al suelo. Todavía con la espalda contra la puerta principal, y se había envuelto los brazos alrededor de las rodillas. Sus labios se movían,
pero no salía ningún sonido. Intentaba decirme algo, pero su voz le había sido robada ya sea por el miedo o por las manos que habían apretado su garganta. No podía saberlo. Me arrodillé a su lado y tomé sus manos frías entre las mías. Su piel estaba húmeda, su pulso un conejo salvaje bajo mi pulgar. Observé otra vez las marcas en su cuello. La separación de los dedos era amplia a una mano de hombre o de una mujer muy grande. La huella del pulgar estaba en el lado izquierdo, lo que significaba que la persona la había agarrado desde atrás o desde el frente con la mano derecha, una persona diestra. Los moretones estaban frescos, aún subiendo a la superficie. Esto había ocurrido en la última hora. Mi mente recorrió posibilidades. ¿Un asalto? No, su teléfono seguía en su bolsillo, su cartera aún en su mochila. Nada más faltaba excepto el collar. Alguien había tomado solo eso. Alguien que sabía dónde estaba escondido. Alguien que sabía que existía. No se lo había dicho a nadie. Ni a mi hermana, ni a mis vecinos, ni a la terapeuta a la que fui durante 2 años después de irme. Solo Ivy lo sabía. Y entonces un escalofrío de pavor recorrió mi columna. Había otra persona que sabía de ese collar. Otra persona que me había visto envolverlo en terciopelo y esconderlo. Otra persona que me lo había regalado en primer lugar, una noche que terminó con vidrios rotos y una puerta de baño cerrada con llave. El padre de Ivy, el hombre del que había huido 11 años atrás. El hombre cuyo nombre había borrado de cada documento, cuyo rostro me había entrenado para olvidar. Pero nunca pude olvidar el collar. Era un rubí cabujón del tamaño de mi uña pulgar, montado en oro deslustrado, transmitido por su familia durante 4 generaciones. Me lo había regalado el día de nuestra boda, y lo usé cada mañana hasta la noche en que hice una maleta y lo tomé conmigo porque temía que él lo usara para encontrarme. Era la única cosa de valor que poseía, y pensé que si lo mantenía escondido, podría venderlo algún día y comenzar de nuevo en algún lugar más lejano, pero nunca lo hice. Permaneció en ese escritorio como una serpiente dormida. Ahora la serpiente había desaparecido, y mi hija tenía las marcas de un asesino en el cuello. Ayudé a Abby a ponerse de pie y la guié hacia el sofá. Me dejó hacerlo, flácida como un muñeco de trapo, con los ojos fijos en algún punto intermedio que contenía horrores que yo no podía ver. La cubrí con una colcha y revisé su garganta con más cuidado. Los moretones eran graves, pero no ponían en peligro su vida. Podía respirar, podía tragar. Pero el daño emocional, eso no podía medirlo. Le traje un vaso de agua, y ella lo sostuvo sin beber. Necesitaba respuestas, pero ella no podía hablar. Así que hice lo único que se me ocurrió. Tomé mi teléfono y caminé hacia la ventana que daba a la calle. El vecindario estaba oscuro, las farolas parpadeaban. Un solo automóvil estaba estacionado en la acera frente a mi casa, un sedán oscuro que no reconocí. No había estado allí 1 hora antes. El motor estaba apagado, pero creí ver el tenue resplandor naranja de un cigarrillo en su interior. Cerré la cortina y llamé a la policía, mientras la operadora me hacía preguntas. Mantuve los ojos en Ivy. Había comenzado a mecerse de un lado a otro, sus dedos trazando círculos en la colcha. Y entonces, muy lentamente, levantó la mano y señaló otra vez la puerta principal, luego la ventana, luego a mí. Intentaba decirme que él estaba afuera, que la había seguido a casa, que había tomado el collar y dejado sus marcas en ella como un mensaje para mí. La operadora dijo que una patrulla llegaría en 10 minutos. 10 minutos. Miré el sedán oscuro por la rendija de las cortinas. El resplandor naranja del cigarrillo se movió, como si el conductor estuviera observando mi casa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Casi lo dejo caer al leer las palabras. Te dije que siempre te encontraría. Ogubi es mío y ella también. Y vio cambiar mi expresión. Dejó de mecerse y me miró con unos ojos que eran demasiado viejos para una chica de 15 años.
Quise mentirle y decirle que todo estaría bien. Pero los moretones en su cuello contaban una historia diferente. Y afuera, en la oscuridad, su padre estaba esperando. La policía llegó 7 minutos después. Para entonces el sedán oscuro había desaparecido. Las luces de la patrulla pintaron de azul y rojo las paredes de mi sala, y Ivy finalmente cerró los ojos. Pero yo sabía que esto no había terminado. Apenas comenzaba. Los oficiales tomaron nuestras declaraciones durante 2 horas, y aún no podía hablar, así que hablé por ella. Les conté sobre las marcas en su cuello, sobre el collar de rubí desaparecido, sobre el mensaje de texto. No les conté todo. No les dije quién había enviado el mensaje. Algunos secretos son demasiado peligrosos para ponerlos en un informe policial. Especialmente en un pueblo donde el jefe de policía solía beber cerveza con el hermano mayor de mi exmarido, después de que los oficiales se fueron. Prometiendo patrullar el vecindario e investigar el número desconocido, cerré con llave todas las puertas y ventanas. Empujé la pesada librería contra la puerta principal. Saqué el viejo bate de béisbol del armario del pasillo y lo puse junto a mi cama. Fi durmió en el sofá, envuelta en la colcha, y yo me senté en el sillón frente a la ventana, observando la calle hasta que el cielo se volvió gris. Al amanecer, tomé una decisión. No esperaría que él viniera a nosotras. Yo iría hacia él. Sabía dónde vivía, o al menos, dónde había vivido cuando me fui. La casa de su madre, 50 millas al norte, una victoriana en ruinas con un porche envolvente y un sótano que todavía tenía cadenas atornilladas a las paredes. Había pasado 2 años en esa casa. 2 años caminando sobre cáscaras de huevo, aprendiendo que tablones del piso crujían, memorizando el sonido de sus pasos en las escaleras. Escapé un martes, mientras él estaba en el trabajo, con nada más que una bolsa de viaje y una niña pequeña dormida en mis brazos. Cambié mi nombre, el color de mi cabello, mi vida entera. Y aún así, me había encontrado. Dejé a Ivy con mi vecina, una enfermera jubilada llamada Cora que no sabía nada de mi pasado pero confiaba en mí porque siempre le llevaba tomates extra de mi huerto. Le dije a Cora que Ivy tenía un fuerte resfriado y necesitaba descansar. Y me miró con esos ojos antiguos, pero no intentó detenerme. Simplemente me puso un papel en la mano. En él había escrito 4 palabras. Él tiene ojos rojos. Doblé el papel y lo metí en mi bolsillo y subí a mi coche. El viaje duró 1 hora y media. Lo pasé ensayando lo que diría, lo que haría. No tenía ninguna arma excepto el bate de béisbol y un cuchillo de cocina en la guantera. No tenía ningún plan excepto recuperar el collar y hacer que prometiera dejarnos en paz. Sabía que las promesas de él no valían nada, pero tenía que intentarlo. La victoriana se veía más pequeña de lo que recordaba. La pintura blanca se había pelado dejando ver la madera gris debajo. El porche se hundía en el medio. Las ventanas estaban oscuras. Aunque era media mañana, estacioné al otro lado de la calle y me quedé sentada un largo rato, observando a ningún movimiento, ningún coche en la entrada. Pero la puerta principal estaba entreabierta. Tomé el cuchillo y salí. El pasto estaba crecido, rozándome los tobillos. Los escalones del frente crujieron bajo mi peso. Empujé la puerta con el pie y entré en un pasillo que olía a moho y a cigarrillos viejos. Las paredes estaban desnudas, excepto por una sola fotografía, una foto de boda. La suya y la mía, mi rostro había sido rayado. Avancé lentamente, mis pasos amortiguados por el polvo. La sala estaba vacía, los muebles cubiertos con sábanas blancas. La cocina tenía platos en el fregadero, el agua evaporada hace mucho, dejando una costra de residuo marronín, y entonces oí algo. Un D. Vi el tic-tac. No era un reloj. Era un temporizador. Seguí el sonido hasta la puerta del sótano. Estaba cerrada, pero el tic-tac provenía de detrás. Giré la perilla y tiré. La puerta se abrió para revelar una escalera que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía desde abajo era frío y olía a tierra y óxido. Y debajo de eso, algo dulce cobre,
como sangre. Accioné el interruptor de la luz. No pasó nada. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Él las atravesó la oscuridad, iluminando escalones de cemento, cubiertos de suciedad. Bajé un escalón a la vez, el corazón golpeándome las costillas. El temporizador sonaba más fuerte. Al pie de las escaleras, el sótano se abría en una habitación grande. Las cadenas todavía estaban en la pared del fondo, pero no fue eso lo que llamó mi atención. En el centro de la habitación, sobre una pequeña mesa de madera, estaba el collar de rubí. La envoltura de terciopelo había desaparecido. El rubí brillaba en el haz de la linterna, rojo como una herida reciente. A su lado, un temporizador digital contaba regresivamente desde 47 segundos. 46 a 45. Corrí hacia la mesa y agarré el collar. El oro estaba caliente, como si alguien lo hubiera estado usando. Busqué el origen del temporizador, una caja de baterías, cables, algo, pero no había nada conectado. El tic-tac provenía del interior de la mesa misma. Me arrodillé y miré debajo. Pegado a la parte inferior, había un pequeño dispositivo con una luz roja parpadeante. Un detonador en 30 segundos. Arranqué el dispositivo de la mesa y lo arrojé al otro lado de la habitación. Se deslizó sobre un montón de periódicos viejos y se detuvo. El tic-tac continúa, pero nada explotó. El temporizador llegó a cero y hizo clic en silencio. Luego un sonido detrás de mí, una risa suave y húmeda. Me giré bruscamente, moviendo la linterna. Él estaba al pie de las escaleras. Estaba más delgado de lo que recordaba, su rostro demacrado, sus ojos, y vi, tenía razón. Sus ojos eran rojos, no por lágrimas o ira. Las córneas estaban teñidas de carmesí, como si los vasos sanguíneos hubieran estallado. Había llorado sangre, o algo parecido. Sostenía un pequeño control remoto en la mano. Presionó un botón, y el tic-tac comenzó de nuevo desde otro dispositivo, en algún otro lugar de la habitación. ¿Realmente creíste que lo haría tan fácil?, dijo. Su voz era un ronquido, como vidrio molido contra granito. El collar nunca fue el premio, Lillian. Tú lo eras, pero no querías volver por tu propia voluntad. Así que tomé algo que amas. Dejé marcas en ella para que supieras que hablaba en serio. Y dejé el collar aquí para que lo siguieras. Se acercó, retrocedí. El collar de rubí apretado en mi puño. El tic-tac se hizo más fuerte. Ahora podía verlos. Había dispositivos pegados a cada pilar de soporte en el sótano. Docenas de ellos eran suficientes para derrumbar toda la casa. Tienes dos opciones, dijo. Devuélveme el collar y quédate aquí conmigo. O huyan, pero si huyes, presiono este botón y la casa se derrumba. Podría salir, pero nunca encontrarás los otros dispositivos que planté debajo de tu casa, debajo de la casa de tu vecina, debajo de la escuela de tu hija. Mi sangre se convirtió en hielo. Miré el control remoto en su mano. Tenía 3 botones, uno rojo, uno verde, uno negro. El botón rojo dijo: detona esta casa. El verde detona el resto. El negro es un interruptor de hombre muerto. Si yo muero, todo explota. Así que ves, Lillian, no puedes matarme. No puedes escapar de mí, Solo puedes quedarte. Miré el collar de rubí en mi mano. Había causado todo esto. Una pieza de joyería transmitida a través de generaciones de hombres rotos. Pensé en Ivy, durmiendo en el sofá, su garganta amoratada, su vaz robada. Pensé en el papel en mi bolsillo. Él tiene ojos rojos, él lo sabe. Lo había visto antes, tal vez en sus pesadillas, tal vez en las sombras fuera de nuestra ventana. Y aún así, me había señalado hacia la verdad. Tomé una decisión. Dejé caer el collar sobre el piso de cemento. Cayó con un suave golpecito. Él lo observó caer, sus ojos rojos abriéndose. Entonces saqué el cuchillo de cocina de mi bolsillo y corté los tendones de su muñeca. El control remoto cayó de su mano. Él gritó un sonido horrible. Animali se lanzó hacia él con la otra mano. Pero yo fui más rápida. Pateé el control remoto a través del piso, hacia el montón de periódicos, y entonces corrí. Subí las escaleras, atravesé la cocina, la sala, salí por la puerta principal. Lo oí tropezar detrás de mí, maldecir, gritar mi nombre.
Llegué a mi coche y me arrojé dentro. El motor rugió al encenderse. En el espejo retrovisor lo vi parado en el porche, su mano ensangrentada levantada, su boca abierta en un aullido silencioso. Conduje más rápido de lo que jamás había conducido en mi vida. Nomor, mir, etiar, es, no me detuve, hasta llegar a mi calle. Y entonces vi el humo. Nomor de mi casa, de la casa de Cora, la de al lado, la casa donde había dejado a mi hija. Apreté los frenos y corrí. La puerta principal estaba abierta. Dentro, la sala estaba vacía. La colcha estaba en el suelo. El vaso de agua aún estaba sobre la mesa, pero Ivy había desaparecido. Y en la perde, escrito con algo que parecía lápiz labial, había 3 palabras. Ella lo tiene. Me toqué el bolsillo. El papel que Ivy me había dado aún estaba allí, pero también había algo más, algo duro y redondo. Lo saqué en el collar de rubí. Lo había dejado caer en el sótano. Lo había visto golpear el piso. Y sin embargo, aquí estaba, en mi bolsillo, caliente como un latido. La cadena de oro estaba enredada alrededor de la piedra, y la piedra misma parecía palpitar con una luz que venía de dentro. Oí el motor de un coche detrás de mí. Me giré. El sedán oscuro de anoche estaba entrando en mi entrada. La ventanilla se bajó, y el rostro de Ivy me miró desde el asiento del conductor, pero sus ojos ya no eran antiguos. Eran rojos carmesí, del mismo rojo que el rubí. Sonrió. No era su sonrisa, era la de él. Él no había vuelto por el collar, había vuelto por el cuerpo de ella. Y de alguna manera, en el sótano, mientras yo corría, había encontrado la manera de tomarlo. El rubí cayó de mi mano y se hizo añicos en el pavimento. Los pedazos se dispersaron como gotas de sangre. Y vio lo que sea que usara su rostro, salió del coche y caminó hacia mí, sus pies descalzos dejando huellas en el suelo frío. No me quedaba ningún lugar a donde huir.